Yo estuve muerto, porque la señora cuando yo fui a los hechos, a un testigo, entonces él me dice, oiga, Meyer, pero es que usted estaba muerto. Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce DECOM y PUC Villanueva Casanare Central. Hola, Dios te bendiga. Esto es Preguntas de esta generación. Preguntas de esta generación. Mi nombre es Valentina y hoy estoy nuevamente en compañía de nuestro Señor Jesucristo y en compañía del hermano Meyer. Él viene de un lugar muy hermoso de Colombia y hoy vamos a tener un tema muy hermoso. Pero quiero antes darle las gracias primeramente a Dios por toda su misericordia, su amor para con este programa, para con este hermoso proyecto que tenemos en Villanueva Central. También quiero darle gracias a nuestro pastor Jairo García, a la hermana Chaira Gallego, que está siempre ahí detrás de cámaras, y a la iglesia en IPUC Villanueva Central. Muchísimas gracias, iglesia, por su apoyo, por sus oraciones. Sabemos que siempre están ahí viéndonos, ahí comentándonos. Entonces, muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo. Bueno, hermano Meyer, bienvenido, Dios le bendiga. Cuéntenos un poco su nombre, su edad, de dónde viene, hermano. Bueno, Dios les bendiga a ustedes. Estoy muy contento con el Señor y con ustedes, primeramente también porque me tienen en cuenta para estar aquí con ustedes, jóvenes. Yo me siento privilegiado, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo primeramente y por todos ustedes que siempre he sido como acogido por ustedes, los jóvenes. El Señor ha puesto esa gracia en mi vida, ¿no? Está joven todavía, hermano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, hermano Meyer. Cuéntenos cómo es su nombre completo, cuántos años tiene y de dónde viene, hermano. Mi nombre es Meyer de Jesús Batero, vengo de la ciudad de Armenia, Quindío, y estoy aquí para servirle al Señor y para compartir con todos ustedes, mis amigos y hermanos, un programa que tienen estos jóvenes muy hermoso, y quiero también testificar para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén, hermano Meyer, muchísimas gracias, en serio. Bueno, y hoy vamos a hablar de su vida, hermano. Vamos vamos allá a esculcar eso por allá, que está tan lejos. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? Bueno, mis años son bastantes, ya pasé los 50, tengo 52 años. 52 años, hermano. Y iniciemos con una pregunta así sencillita. ¿Hace cuánto conoció al Señor? Bueno, hace aproximadamente 32 años el Señor tuvo ese encuentro conmigo. 32 años, hermano, sí. Ya bastante. Hace 32 años me encontraba por allá en un lugar muy lejos de Armenia, sí. Y el Señor me hizo ese llamado especial. Él ha tenido misericordia de mí y estando por allá haciendo cosas indebidas como hace el ser humano, ¿cierto? Estando por allí perdido en todas las vagancias, las bagatelas del mundo y problemas, situaciones difíciles en las cuales el enemigo enreda a las personas, el Señor entró allí a ese lugar y rescató mi vida. Amén, hermano, qué bendición, nos alegra muchísimo y quiero que nos cuente un poco más, hermano. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue su proceso para iniciar los caminos de Dios? ¿Cómo fue toda esa historia? Bueno, resulta que una tía mía, ella me dice, mijo, vamos al culto. Ella asiste a la iglesia, ¿cierto? Y resulta que ella me decía, y yo le decía, sí, tía, yo voy con usted. La dejaba que se arreglaba y se iba y yo no iba. Ya la alcanzo. Dejaba lista. ¿Cómo les parece? Entonces yo la dejaba y no iba, hasta que un día me dijo, mijo, hay un programa en la iglesia, pero sí quiero que vamos. Y esta vez no me voy a ir adelante, me voy a ir con usted. Y me llevó para ese programa que tenían, y ese día el Señor trató conmigo, personalmente Dios, ese día sin yo tener mucho conocimiento de mi Dios, ese día el Señor me reveló su nombre. ¿Y qué hizo conmigo? Me llenó con su Espíritu Santo. Ese mismo día. Sí, exacto. Jesús. Ese mismo día el Señor me llenó con su Espíritu Santo, me puso a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu le ha dado. Sí, ¿cierto? Sí. Esto es muy emocionante, esto es algo que es salido del corazón, porque son experiencias hermosas que uno las cuenta porque uno mismo las vivió. Y entonces no todas las personas entienden lo que uno vive en el Señor. Sí. Y es algo muy especial cuando uno resulta hablando en otros idiomas, en otras lenguas que uno no sabe, pero que es Dios que lo pone a hacer estas cosas a uno, ¿cierto? Y es una felicidad inmensa, es algo que uno no se cambia por nadie, la verdad, uno se vuelve orgulloso porque el Señor lo pone a uno a caminar diferente, le cambia su rostro, se lo hermosea, y el Señor lo pone a uno en estas cosas, y digo, Señor, pero usted... ¿Quién soy? Sí, ¿quién soy para darme tanto?
Y entonces ahí fue donde el Señor empezó a tratar conmigo y ahí vienen otros procesos largos, otros procesos en el cual yo siento que el Señor me metió en esos procesos para moldear mi vida, porque la verdad, antes de conocer al Señor Jesucristo, mi vida era siempre bastante fuerte, muy perdida, completamente desordenada, y a los 20 años aproximadamente el Señor empezó a tratar conmigo. Y a los 23 años el Señor entonces me llamó, me hizo ese llamado tan especial que fue llenarme con su Espíritu Santo. Ok, hermano, o sea, un total desconocido de las cosas de Dios, hablando en lenguas. Exactamente, por primera vez. Hermano, ¿recuerda de qué fue esa predicación o qué palabras lo impactaron de tal manera para llegar a ese punto? Bueno, no recuerdo mucho las palabras, pero sí recuerdo el pastor que predicó ese día, que fue un evangelista de nuestro distrito, acá el distrito 3 del Llano, y se llamó el pastor Genaro Rodríguez. Sí. Ese hombre era un evangelista que le servía al Señor con el corazón, con el alma. Bueno, por muchas razones, él predicó la palabra y no sé, el Señor me hizo el llamado y me impactó y fue por ahí 10 minutos de predicación y ya estaba la iglesia ya cantando y orando, y nosotros como amigos, como personas que asistimos a ese culto, resultamos de rodillas allá en el altar y pues la verdad eso fue un impulso mío, no fue mío, fue del Señor, porque Él fue el que me impulsó, no sé en qué momento. Allá. Sí, me llevó allá. Pero entonces uno dice, hombre, estas cosas uno no las son desconocidas para uno, pero cuando el Señor le hace el llamado directamente a uno, entonces ahí es donde uno entiende que realmente Dios sí es verdad. Exacto, y que Dios tiene propósitos con los seres humanos. Okay. Hermano, bueno, pasa eso, ese día, esa noche, ¿sí? Al otro día, ¿cómo cambia su vida? Total, porque yo te cuento que yo caminaba como por el aire. Sí. Yo no me sentía en la tierra. El más dichoso. Uy, no, el más feliz, más contento. Yo era una sonrisa de oreja a oreja. A mí no me dolía nada, no me faltaba nada. Solamente era un problema que había en mi casa, que mis hermanos, ninguno era cristiano en ese entonces. Solamente yo, el que había iniciado este camino, el Señor me había metido allí, pero entonces había un problema que mis hermanos eran muy vulgares. Y entonces en esa situación yo no podía compartir. Yo me iba de ahí donde estaba, entonces yo me mantenía más solo, más aislado, mientras ellos, pues no sé, ya último, ellos fueron cambiando y ya el tema fue diferente. Cambió todo. Es que Dios, como siempre, llegando a pintar todo de colores y de felicidad y de alegría. Es que Dios es muy bueno, la verdad. Dios es excelente. Hermano, el tema del bautizo, de cuánto duró para bautizarse, para ponerse firme en los caminos de Dios. Bueno, después de ese tiempo que el Señor me llenó con su Espíritu Santo, pasaron 3 años, porque de ahí yo me fui a prestar servicio militar y resulta que estando allí, entonces trató el Señor por segunda vez conmigo. Sí. ¿Cómo les parece, mis hermanos, que después de ese tiempo, entonces ya a los días el Señor, el pastor me llamó estaba ya haciendo llamado a los jóvenes, a las personas que se quisieran ser bautizadas en el nombre del Señor, y entonces yo pasé. Sí. Me dio solamente 2 clases para bautismo y yo dije, pastor, yo estoy listo para que me bautice porque yo tenía esas ganas, ese deseo de que el Señor, de bautizarme, porque yo quería ya seguir al Señor, serle fiel en todo lo que corresponde, ¿no? Para ser buenos cristianos. ¿Y cómo te parece que estando yo allí, entonces el pastor me decía, mijo, para usted llegar al Señor, esto es muy hermoso, pero usted tiene que abstenerse de tantos pecados, de tantas cosas. Yo le dije, pastor, es que yo ya no estoy pecando. Sí. Yo ya no siento deseos no me llegan pensamientos malos, ni tampoco siento deseos de pecar. Usted dejó su pasado todo atrás. Ok, yo dejé todo, o sea, todo quedó atrás. Todo. Correcto. Y entonces, pues esto lo hace Dios, porque uno como humano no puede. No puede. Las fuerzas no son suficientes. Ok, sí. No, hermano, qué bendición. Entonces se bautiza. Me bautizo en el nombre del Señor. ¿Y cómo Jesús. fue esa experiencia? Ah, no, muy hermoso. De ahí para acá el servicio al Señor, siempre he estado ahí pegadito. Inició a servir. Servirle al Señor, servirle al Señor. Estuve 4 años consecutivos que yo siempre asistía muy constante a la iglesia, y ese tiempo el Señor me dio mucho
como muchas fuerzas, mucho valor, porque siempre estaba soltero, pero no fue difícil, para mí fue muy fácil seguir al Señor. Ya después de ese tiempo, entonces ya le pedí una esposa al Señor, pero ya me regaló fue esta esposa que tengo, y esta esposa, no, es algo muy especial porque ella me comprende, yo la comprendo, y ya llevamos 32 años de casado. 32 años, el amor. Aproximadamente, sí, el amor. El amor, ay hermano, qué bendición. Y entonces sí, bien. Bien, todo bien. ¿Empezó a servir en qué áreas de la iglesia? Bueno, yo empecé a servir en varias áreas. Empecé primero como, no alcancé al comité de los jóvenes, no, pero pasé raspando por ahí. estuve sirviendo al Señor en el comité de caballeros. Sí. Estuve como tesorero, sirviéndole al Señor ahí. Luego el Señor me hizo un llamado muy especial para servirle en la junta local. Sí, qué entonces bendición. allí estuve sirviéndole al Señor como secretario, sí, de la junta local. También estuve como tesorero, dos décadas, sí, dos años, dos periodos. 2 periodos, exacto. Y estuve allí, ¿no? Y la felicidad mía es de ver el Señor lo que hace conmigo. Yo a veces digo, yo soy un privilegiado, y a veces también digo, soy un consentido de Dios. Porque usted mira, este miembro superior izquierdo no lo tengo. Tengo estos dedos tampoco, pues unos pedacitos, ¿no? Partecitas. Y por aquí en mi cuerpo también tengo bastantes heridas, porque es que sufrí un accidente. Tuve un accidente en mi vida. Y yo digo, Señor, usted me sacó de ese problema, donde yo prácticamente casi morí. Yo estuve muerto, porque la señora cuando yo fui a los hechos, a un testigo, entonces él me dice, oiga, Meyer, pero es que usted estaba muerto. Le dije, ¿cómo así? ¿En qué momento yo estuve muerto? Porque yo no me doy cuenta. Y me dice, no, Meyer, lo que pasa es que yo fui y usted estaba tirado en el suelo y usted estaba tirado ahí. No, ya. nada así. Claro, nada. Pero de un momento a otro, cuando usted se paró y arrancó a correr. ¿A correr? Sí, a correr, porque yo fui a buscar al centro de salud. Yo tenía en mi mente buscar el centro de salud. Y claro, y eso era, entonces yo dije, pero ¿cómo así? Yo no me di cuenta. Yo sí me di cuenta que pegué un impulso en mi cuerpo y yo corrí, fue para el centro de salud. Dios. Y entonces, mire lo que hace Dios. Entonces digo, no, Señor, pues yo llego allá y me prestan primeros auxilios, sí, ¿cierto? Y resulta que estando en estos primeros auxilios, entonces escuchaba que decía, no hay cómo estancarle la sangre. Y llaman para allá que un torniquete, que no, que otra cosa, que no, bueno, y eso no había la forma. Entonces yo ahí en la camilla, ahí acostadito, y tenía varios enfermeros en mi cuerpo por las heridas, que siempre fueron graves. Y entonces yo le digo, Señor, vea, usted no me dejó morir, yo ya quedé vivo. Pues entonces, Señor, si usted ve que a ellos les quedó grande, pues con el perdón de todos los profesionales, ¿cierto? Sí, sí. Porque primeramente Dios, yo le dije, Señor, pues no son capaces, estánquemela usted. Sí. Porque eso era pues botando sangre. El doctor de los doctores. Claro, y entonces yo le clamé al Señor y el Señor de una vez me estancó la sangre. Sí. Entonces yo hablaba con el Señor, pero no sé si era mental o yo movía los labios. Entonces decía la señora, los médicos decían, oiga, pero mire, así viene la condición que tiene que estar uno para poder acordarse de Dios. Entonces yo les dije, no, lo que pasa es que yo ahí sí siento que ahí sí. Y lo que pasa es que yo soy cristiano. Sí. Yo llevo aproximadamente 15 años en la iglesia, soy miembro de la iglesia pentecostal y le sirvo al Señor Jesucristo, y esto me sucedió, no fue porque yo quise buscarlo, no, un paquete que apareció en el vehículo que yo conducía y eso explotó. Entonces yo no tengo la culpa de nada de esas cosas, yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces siempre busco al Señor. Le dije, yo en las mañanas me levanto y le oro al Señor. Voy de camino, le oro al Señor. Incluso yo voy conduciendo el vehículo y ahí voy hablando con el Señor. Claro, entonces yo les compartía eso a ellos. Yo siento que yo les decía a ellos, ¿no? Y entonces ellos ya se quedaron callados. Sí. Se quedaron callados porque vieron que yo no era una persona que le hacía el mal a nadie, sino que yo estaba en mi trabajo. Ah, ellos pensaron que usted se había buscado el accidente, que usted estaba haciendo algo malo, que había provocado el accidente. Sí, es que eso lo pensaron ellos y lo pensó las otras entidades del gobierno que estaban ahí también cuidándome. Entonces ellos pensaron que yo había sido el causante de ese artefacto explosivo, porque eso fue un artefacto explosivo. Entonces eso fue lo que ellos pensaron, pero no era así, era todo lo contrario. Cuando ya yo les conté que no era así, entonces ya ellos ya reaccionaron diferente conmigo. Entonces ya ahí sí me trataron más bien y ya las cosas fueron diferentes cuando yo les dije que yo era cristiano. No, que usted era una víctima más. Exacto. Es que yo soy víctima del conflicto. Hermano, ¿sí? Hermano, de tantas cosas que nos libra Dios.
O sea, de tantas. Uno se levanta, se arregla, se va para su trabajo, se va para su universidad, se va para su estudio y uno no sabe de cuántas cosas lo libra Dios, de un accidente, de algo así. De algo así, Dios santo. Qué bendición, hermano, que aún esté con vida y que pueda contar ese testimonio. Gracias. La verdad. Esto se lo debemos al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, amén. Sí. Hermano, otro testimonio que tenga, que Dios, un milagro que Dios, además, más milagros que Dios haya hecho en su vida. Yo digo que soy el consentido de Dios o el mimado de Dios, porque es que Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Ajá. Me ha salvado la vida. Sí. Aproximadamente que yo me haya dado cuenta en 4 veces que yo me haya dado cuenta. Sí. Y fuera de eso, me regala un hijo. Soy, o sea, completamente estéril, 100% estéril para no engendrar hijos. Y entonces se me formó un problema en mi casa porque pues la esposa quería un hijo, pero entonces yo fui a los exámenes y los exámenes médicos no había nada que hacer. Exacto, nada. Entonces le contamos al pastor, en ese tiempo fue el pastor Álvaro Carrillo. Sí. Hablamos con él. Y el pastor inició a orar la iglesia, metió a la iglesia en oración y ellos también. Luego ese ministerio pasó al ministerio del hermano Fidel Murillo también, igualmente también, y nosotros también orándole al Señor. Pero yo le decía al Señor estas palabras. Yo le decía, Señor, en el momento que usted mire que yo necesite ese hijo, me lo va a regalar. Y me va a regalar un hijo varón, por favor. Yo le decía al Señor, oiga, uno es exigente, ¿no? Exigente, y uno ¿sí? varón. Ok, ¿cómo le parece? Yo, Señor, que sea un hijo varón, y yo quiero así, Señor, pero regálemelo cuando usted mire que yo lo necesite. Pues después del accidente, de este accidente que estuve por allá en ese problema, sí. Y todo eso que salí de recuperación, entonces fui donde estuve con mi esposa y ahí el Señor me regala ese hijo. ¿Cómo te parece? Un hijo que igualmente se llama como mi nombre, él se llama Meyer David Batero. Meyer David. Ok, y entonces ya tiene 18 años. 18 años, está estudiando y está muy juicioso y ahí va. Completamente estéril, resulta que llego yo entonces, llego al Guaviare y estando allá con mi esposa, cuando ella se enferma como a los 3 meses, me dice, amor, tengo un problema de por aquí, me duele, no sé, en el estómago y estoy maluca. Y se fue para la clínica, le dije, pues vaya entonces y saque unos exámenes. Cuando por la tarde ella no llegaba, eran las 5 de la tarde y no llegaba, las 6 de la tarde cuando de pronto va llegando con una chocolatina. Me lleva una chocolatina. Entonces llega y me dice, ella no fue capaz de contarme todo. Y es que a uno le dan, o sea, esto uno no llora porque la gente los mire, ¿no? Uno llora es de alegría y pues porque eso sale de adentro del corazón. Porque lo ha hecho Dios. Sí, porque es que el que hace estas obras es Dios. ¿Y cómo te parece cuando me dice, amor, estoy embarazada? ¡Ay! ¿Ah? No, eso fue una... O sea, uno se queda sin palabras. Así. Sin palabras, uno se queda ahí, ¿qué hace uno? Arrodillarse y llorar y clamarle a Dios y darle gracias. Y gracias claro. Dios. Resulta que, bueno, pasó los días, los meses, y cuando nace el niño, se demoraron mucho porque ella le hicieron cesárea. Sí. Se demoraron mucho para hacer la cesárea y el niño tomó líquidos. Y entonces, la cuestión era que ellos decían que ya el niño quedaba enfermo, que quedaba... Sí, queda enfermo. Con problemas. Sin problemas. Entonces yo les decía, ese niño no va a salir con problemas, porque el Señor me lo regaló y él cuando regala algo, lo regala bien bueno. Bueno, sí. Y queda bien. Entonces el niño no se preocupe, que el niño queda bien. Resulta que para poner el nombre de Meyer David, dijo, porque él llegó a Villavicencio, lo tiraron a Villavicencio, pequeñito, de como de 2 días. Sí. 2 días de nacido. Entonces le dice la enfermera a la señora que había ido con el niño, porque mi esposa tampoco pudo ir, ni yo tampoco podía ir. Entonces fue la señora y le dijo, no, pues colóquelo como el papá, colóquelo en Meyer David. Y entonces, ¿así? Claro. Rápido. Exacto, de una. Y llegó a la casa y cuando llegó a la casa me dijo, oiga, ¿y cómo le van a poner el nombre al niño? Le dije, pues yo no sé cómo le vamos a poner el nombre todavía porque estoy... Ajá. ¿Sí? Sí. Cuando llega y dice, no, pues entonces... yo lo puse Meyer David. Ah, ya. Sí, dijo. Entonces dejémoslo así, Meyer David, y así quedó. Así de una. De una. Entonces, muy agradecido con Dios, muy agradecido con Dios. Y bueno, pues estos días en Armenia estuve en una situación difícil. Sí. ¿Cómo les parece, mis hermanos y amigos, que estando en la ciudad de Armenia, iba para el culto, eran las 8:30 de la mañana, cuando de pronto salí yo de la casa hacia el lugar donde me congrego, cuando sale un muchacho con un machete grandísimo pero yo no miré que era un machete, o sea, en el momento yo no miré que era un machete. Yo miro hacia atrás y viene una persona que corre
atrás de mí. Entonces, de pronto hay una pared y yo me recuesto así contra la pared y cuando miro es que él va pasando y apenas va pasando por enfrente mío, se levanta como unos 50 centímetros de altura y cuando cae encima me corta la oreja. Entonces yo siento que me baja sangre por acá, Jesús. Cuando de pronto es que siento que también me sale sangre por acá. Dios mío. Claro, entonces llego yo y dijo, pero uy, esto es de serio, ¿qué está pasando, Señor? Cuando llego yo le pego un empujoncito, pero suave, ¿no? Suave, y lo retiré un poquito y le invoqué el nombre del Señor. Ajá. Cuando yo le invoco el nombre del Señor Jesucristo, Él se queda como al metro y medio de lejos, y se queda ahí quieto. Cuando de pronto mi pensado es, le invoco el nombre de Jesús por segunda vez y Él se va. Sí. Fue mi pensado. Le invoqué el nombre de Jesús por segunda vez y me dice, ahora sí es que lo voy a matar. ¡Ay! Poderoso y Dios. Se me viene ese tipo con ese machete, por Dios. Vea, la camisa me volvió nada el por detrás. Detrás. Sí, pero le voy a contar, es que es algo tan especial. Yo sentía que me entraba, la camisa me la rompía y me subía por la espalda el machete. Y yo sentía que me llegaba acá, algo me llegaba acá, pero entonces me pasaba por el cuero, no me entraba. Yo sentía que me pegaba, pero resbalaba hacia arriba. Y pero como yo no había visto que era un machete, sino que era un palo, entonces yo dije, oiga, ese palo tan fino, pero a la vez tan malo. ¿Por qué? Claro, porque ese palo no me entra. Si es un palo lo que él tiene, ¿por qué no me entra? Pero a la final sí lo perfora. O sea, pero fino porque tampoco se parte. Y yo cuando llego, yo digo eso. Pero pensando en eso es cuando llego y mentalmente yo invoco el nombre de Jesús por tercera vez, pero ya lo invoco yo acá en lo interno mío, ¿no? Adentro. Mentalmente, cuando llego yo y digo, ¿yo cómo hago para dominar a este tipo? Yo bregando a dominarlo porque la gente rodeándome, pero nadie me ayudaba. Nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Entonces ya es como llego yo y cojo y lo empujo un poquito. Cuando llego yo y grito, pido auxilio. Sí. Pido auxilio, porque era que él me chuzaba por acá y por todos lados. Claro, entonces en ese momento me manda el palo, supuestamente era un palo, y me lo manda aquí. Entonces yo le digo y lo cojo aquí y lo aprieto. Y lo tengo duro y con esta mano lo jalo. Y lo llegaba a cerquitica y no lo soltaba. Yo bregaba que soltar el machete y no lo podía soltar porque pues no lo podía coger con esta mano. Pero sí lo tenía aquí apretado. Cuando yo siento es que esto me va botando sangre acá también. Jesús, hermano. Pero y entonces, ¿qué es esto? Digo yo, pero yo no miraba sin un palo. Cuando llegó de pronto y yo miré la cosa tan delicada, yo pedí auxilio, yo grité, le dije, auxilio, ayúdenme, por favor. Cuando, claro, se viene esa gente y lo quitaron, y cuando yo escucho, es que sueltan algo y cae al suelo como un hierro. Como un hierro. Ay, claro, y yo volteé a mirar, hermano. Claro, un machete. Un machete lo tenía. Y entonces le digo yo al Señor, eso era lo que él tenía cuando era que me estaba dando, pues claro, ese machete era que lo iba a matar. Mire la que lo guarda uno el Señor. Vea, el Señor lo acoraza a uno. Ajá. El Señor, ¿se acuerda que en Job dice que él le formó, el enemigo le dice, no, es que usted lo tiene encerrado, lo tiene acorazado, o sea, no hay quien le entre. Ábrame y yo puedo entrar ahí, de resto no puedo entrar. Dios nos tiene a nosotros así. Ay, ¿Por qué les digo yo esto? Lo digo con seguridad porque es que ese momento que yo viví fue un momento especial porque el Señor, o sea, yo digo en la casa, yo a veces oro y le digo, Señor, acorace mi vida para que el enemigo no entre a hacerme daño. Le digo, guarden mis pasos, guárdeme por donde yo vaya, protéjame, Señor. Y yo digo, y en el nombre de Jesús me declaro protegido y nada ni nadie me puede hacer daño. Amén. Y yo salgo a la calle y yo digo esas palabras y yo siento que el Señor me protege. Y ahora con lo que me sucede, imagínese. No, pues qué testimonio, hermano, o sea, o sea, es real. O sea, usted lo cuenta y nadie le va a creer. Sí, tengo fotos. O sea, tenemos que hablarlo aquí entre que los creemos en Dios. Sí, eso lo creemos nosotros en Dios. Y es que como nosotros tenemos que decir la verdad. Nosotros no andamos con mentiras para que la gente... a decir la verdad. Sí. Exacto, es la verdad, netamente la verdad. Ay, hermano, qué bendición y qué fuerte. No, la fortaleza, o sea, la fuerza, todo eso se lo da el Señor a uno. Dios, exacto, sí. No sentí miedo. Me dio mucho pesar del señor ese que estaba allá en el suelo porque ellos lo estaban aporreando. Claro. Lo estaban maltratando muy feo. Entonces yo les decía que no le hicieran daño, que él no tenía la culpa. O sea, Dios es tan bueno que aún uno siente amor por esas personas. Sí. Así le hagan daño a uno, el Señor
con el perdón que el Señor, o sea, nos perdonó. Que Él nos perdonó a nosotros, que fue tan grande, y uno siente también que esas personas, uno debe perdonarlas. Merecen perdón. Okay. Sí, exacto. Hermano, qué bendición y qué fuerte, o sea, qué testimonios tan fuertes. Quiero que como que hagamos como como que pensemos de cuántas cosas nos ha guardado Dios, o sea, de cuántas cosas. Y Dios cada vez más ahí con nosotros, guardándonos, bendiciéndonos, protegiéndonos. Sí. Qué bendición. Hay varios testimonios que tengo que fueron, o sea, son personales míos con mi Señor. Y entonces ahí les cuento esos y no sé, de pronto el Señor me regala otra oportunidad de estar con ustedes. Claro y les que contaré sí, otros. hermano. Otra cosita, ¿cómo es su relación con Dios, hermano? Bueno, mi relación con Dios es bien, no tengo pues de qué quejarme. Estoy enfermo y le clamo al Señor y el Señor me sana. Amén. Y no lo digo para vanagloriarme ni para nada, lo digo con todo el respeto y con todo cariño y con todo amor, porque cuando nosotros realmente nos enamoramos del Señor Jesucristo y le somos fiel a Él, entonces pues claro, entonces Él nos responde. Y entonces, pues si nos hacemos sus hijos, pues dice que somos herederos de su reino y de su gracia y de las ricas bendiciones que Él tiene, ¿cierto? Porque usted entra a su casa donde sus padres y usted ahí encuentra en la nevera lo que echa mano, lo que sea, ¿cierto? Y no pide permiso y ahí está lo mejor. Ahí está. Y es más, si sus padres le dicen, mija, vea, ya hay otra cosita mejorcita, entonces, coge. Así es Dios con nosotros. Así es Dios. Entonces, es de entrar al dispensario, yo digo así, es de entrar al dispensario de Dios y echar mano de esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Ser obedientes. Obedientes, creo que esa palabra ahorita la debemos de poner en práctica, la obediencia. La obediencia. He escuchado y he leído varias cositas sobre la obediencia y qué tan importante es obedecer a Dios. La obediencia para mí es prima en todas las cosas. Si yo soy obediente en mi casa, soy obediente en la calle. Exacto. Si yo soy obediente en la calle con mi Señor Jesucristo, con todo. Ay. O sea, la obediencia, no sé, pero... Y que las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Ok, perfectamente. O sea, yo obedezco y algo llega. Entonces es muy importante la obediencia. Hermano, ¿su juventud fue dentro de la iglesia o no? No. Entonces, un consejo que le quiera dar a esta generación, hermano, a esta juventud, ya que su juventud no fue dentro de la iglesia, ¿qué consejo le daría a esta juventud, hermano? Bueno, pues me siento privilegiado de tratar con ustedes los jóvenes y quiero decirles, no tuve una juventud en el Señor, pero ustedes jóvenes que están escuchando y viendo este programa, sí les quiero aconsejar que busquen al Señor Jesucristo. Yo sé que en el Señor Jesucristo encontramos la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras situaciones difíciles que nos presenten, las encontramos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. Si en mi juventud hubiera yo tenido un consejo del Señor, de alguien que me hubiera hablado del Señor Jesucristo, hubiera sido diferente. No hubiera sufrido tanto, ni hubiera hecho tanto daño a las personas y a las gentes que están a nuestro alrededor. Pero cuando realmente un joven se pone en las manos del Señor, créalo que usted es victorioso, usted es ganador, usted es triunfante, porque el Señor Jesucristo ama a estos jóvenes que le sirven al Señor con el corazón, con el alma, que saben realmente en quién es que han creído. Amén, hermano. Muchísimas gracias por su consejo, por sus palabras. Creo que podemos resumir todo lo que hemos hablado en obediencia, en fortaleza en Dios, y que cuando el enemigo dice no, Dios dice sí. Cuando son propósitos de Dios, Dios siempre está ahí. O sea, así el enemigo diga muerte, destrucción, ya se acabó todo, sobre todo Dios declara victoria y Dios declara vida. Sí, amén. Porque para eso Dios nos ha llamado, para darnos vida, para hacernos felices y para que nosotros proclamemos esta verdad. Y de eso se trata ese podcast, jóvenes y todas las personas que nos escuchen. Estamos aquí porque necesitamos que tú te salves, que Dios llegue a tu vida y te cambie. Creo que estos son testimonios. El podcast anterior escuchamos otro testimonio y con este testimonio vamos creyendo más en Dios, creyendo más que Dios tiene muchísimos más propósitos, que Dios tiene mucho más amor para darle al ser humano, muchísimo más amor. Bueno, dice la palabra del Señor, Salmos 34, versículo 8, gustad y ved
qué bueno es Jehová. Amén. Amén. Dichoso el hombre que confía en él. Qué bonito versículo. Sí, muy en serio hermoso, que sí, muy bonito. Estamos muy felices, hermano, de que nos haya acompañado. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que lo siga bendiciendo a usted, a su vida, a todo lo que lo rodea, a su hermosa familia, que Dios lo continúe bendiciendo, le siga guardando su vida, su salud y todas las peticiones y los deseos de su corazón. Y vamos a orar por ti que nos escuchas, que nos ves. Amén. Que el Señor Jesucristo te siga bendiciendo. Vamos a seguir poniendo tu necesidad, tu petición en las manos del Señor y vamos a seguir confiando, creyendo que Dios tiene el control sobre todo. Hermano Meyer, por favor, oremos. Bueno, soberano Dios de los cielos, hora, aquí estamos en tu presencia y agradecidos contigo por tu gran amor con que nos has amado. Presentamos toda esta juventud hermosa, Señor. Hazles un llamado para que ellos puedan llegar a servirte con el corazón, con sinceridad, con transparencia, con el alma, porque solo tú eres el único que pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y a estos jóvenes que tienen este programa aquí en Villanueva Central, Casanare, Señor, respáldales, dale los recursos necesarios, la sabiduría y la inteligencia necesaria que tú tienes para ellos también, Señor, porque son muchas las bendiciones que tú tienes para estos jóvenes. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es su sala. En un próximo capítulo también lo tendremos por aquí. Esperamos que así sea. Que Dios lo bendiga, hermano, a usted y a su familia. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de su vida, de esas experiencias tan bonitas que ha tenido con el Señor. Y hasta aquí el programa de hoy, el episodio de hoy. Estamos muy felices que te hayas quedado hasta este momento. Que Dios te continúe bendiciendo y nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo muy fuerte y Dios te bendiga. Adiós. Amén. Preguntas de esta generación.